Hay futbolistas que necesitan gritar para hacerse notar, que necesitan el gesto exagerado, la corrida desesperada, el grito hacia las tribunas. Y hay otros que hacen exactamente lo contrario. Bajan el ritmo del partido con un solo toque de balón y de repente todo el estadio entiende que ahí, en ese jugador que parece que nunca corre demasiado rápido ni grita demasiado fuerte, está el verdadero control del juego. Con apenas 17 años, ese jugador ya era titular indiscutido en uno de los clubes más grandes del planeta. Con 18, ya tenía en su casa 2 de los premios individuales más importantes que puede ganar un futbolista joven en Europa. Y todo eso lo consiguió sin levantar nunca la voz, sin un solo gesto de arrogancia, con la calma de alguien que parece haber nacido sabiendo exactamente qué hacer con el balón en cada centímetro del campo. Esta es la historia de Pedri González, y para entenderla de verdad, hay que empezar en un pueblo pequeño de las Islas Canarias que la mayoría del mundo del fútbol no sabría ubicar en un mapa. Bienvenidos a Estrellas del Fútbol, el canal donde contamos las historias del fútbol con la profundidad y el respeto que se merecen. Hoy nos vamos hasta el archipiélago canario para hablar de uno de los mediocampistas más completos que ha dado el fútbol español en la última década. Un jugador que representa, quizás mejor que ningún otro de su generación, eso que en Barcelona llaman con orgullo el ADN del club. Pedro González López. Para el resto del mundo, simplemente Pedri. Bajamar y Tegueste, los orígenes canarios. El 25 de noviembre de 2002 nace en Bajamar, una localidad costera al norte de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, España. Un lugar de acantilados, piscinas naturales talladas en la roca volcánica y un ritmo de vida que no tiene nada que ver con la velocidad de las grandes capitales futboleras del continente europeo. A los 3 años, la familia se muda a Tegueste, un pueblo cercano de calles tranquilas y gente que se conoce entre sí desde hace generaciones. Y es en Tegueste donde Pedri da sus primeros toques al balón, donde aprende a caminar entre las mesas de un negocio familiar y donde, sin saberlo todavía, empieza a construir la identidad que después llevaría hasta los escenarios más grandes del fútbol mundial. Tegueste no es un semillero reconocido de futbolistas de élite. No hay ahí una academia con infraestructura de primer nivel, ni un historial de haber producido estrellas internacionales. Hay un pueblo, hay una familia con un vínculo profundo con el fútbol, y hay un niño que, desde muy chico, mostraba una manera de jugar distinta a la de sus compañeros, más pausada, más pensada, menos dependiente de la fuerza y mucho más de la inteligencia. Familia. Una casa que respira fútbol y barcelonismo. Para entender a Pedri, hay que entender primero a su familia, porque en ella está buena parte de la explicación de quién es hoy. Sus padres, Fernando González y María Rosario López, son dueños de una tasca en Tegueste, un negocio familiar que sigue funcionando hasta el día de hoy y que se ha convertido, con el paso de los años, en un pequeño santuario decorado con banderas y recuerdos del FC Barcelona. Porque esa pasión azulgrana no nació con Pedri, viene de más atrás. Su abuelo fue uno de los fundadores de la Peña Barcelonista de Tenerife Tegueste, la primera agrupación de seguidores culés de la localidad. Existen fotografías de Pedri de niño, vestido con la camiseta del Barcelona, posando junto al trofeo de la Champions League de 2009. Nadie en esa familia tuvo que convencerlo de nada. El amor por ese escudo ya estaba ahí antes de que él pudiera entender lo que significaba. Tiene un hermano mayor, también llamado Fernando, con quien mantiene una relación muy cercana hasta el día de hoy. De hecho, fue justamente queriendo jugar con el equipo de su hermano que Pedri, con apenas 4 años, se coló en un entrenamiento y convenció al entrenador de dejarlo participar, a pesar de ser más pequeño que el resto. Ya ahí, siendo un niño que apenas alcanzaba el balón, dejaba ver algo diferente. De esa casa modesta y trabajadora, donde el fútbol se hablaba en la sobremesa tanto como en la cancha, salió el carácter que hoy define a Pedri. Humilde, tranquilo, con los pies en la tierra incluso cuando el mundo entero empezó a llamarlo la nueva joya del fútbol español. Los primeros pasos: UD Tegueste, Juventud Laguna y el rechazo al C de Tenerife. Pedri empieza jugando fútbol federado en el UD Tegueste, el club de su pueblo, donde durante sus primeros años se desempeñaba como defensa central.
Resulta casi difícil de imaginar hoy, viendo a un mediocampista que dirige el juego de un equipo entero, que sus primeros pasos fueron defendiendo. Después pasa al Juventud Laguna, un club modesto de la zona, y ahí ocurre algo que dice mucho sobre la mentalidad de esta familia. El Club Deportivo Tenerife, el equipo grande de la isla, se interesa en él, y la familia decide declinar la oferta. Prefieren que Pedri siga disfrutando del fútbol junto a sus amigos, sin apurar procesos, sin exponerlo antes de tiempo a una presión que todavía no le correspondía. Ese tipo de decisiones, que en su momento pueden parecer conservadoras, terminan siendo las que construyen carreras sólidas en lugar de carreras que se queman antes de tiempo. UD Las Palmas. El salto que lo puso en el radar de Europa. En 2018, la UD Las Palmas se fija en él y lo incorpora a su cantera juvenil. Es el primer gran salto, dejar Tenerife para instalarse en Gran Canaria, lejos de su familia, con apenas 15 años. El progreso es tan rápido que el 15 de julio de 2019, con solo 16 años, firma su primer contrato profesional. El entrenador Pepe Mel decide algo que en ese momento parecía arriesgado. Lo asciende al primer equipo. Y el 18 de agosto de 2019, Pedri debuta en un partido oficial de Segunda División ante el Huesca. Menos de un mes después, el 19 de septiembre, marca su primer gol como profesional en una victoria ante el Sporting de Gijón. Con esa anotación, se convierte en el goleador más joven en la historia del club. 16 años, jugando entre profesionales curtidos y ya dejando marca. Su temporada en Las Palmas fue la vitrina perfecta. Un chico que apenas empezaba a afeitarse mostraba una visión de juego, una calma con el balón en los pies y una capacidad para leer los espacios que no correspondía a su edad. El fútbol español entero empezó a hablar de él. Y entre los clubes que se interesaron, hubo uno que estuvo muy cerca de ficharlo antes que nadie: el Real Madrid. Pero la historia, y quizás también el corazón de una familia que llevaba generaciones siendo culé, terminaron inclinando la balanza hacia otro lado. En el verano de 2020, el FC Barcelona cerró su fichaje con la U de Las Palmas por una cifra cercana a los 5 millones de euros. Pedri tenía apenas 17 años. Antes de seguir con esta historia, que apenas está empezando lo mejor, quiero pedirte un favor. Si te está gustando lo que estás viendo y todavía no formas parte del canal, este es el momento perfecto para suscribirte. Aquí seguimos contando historias de futbolistas con esta misma dedicación cada semana. Dale al botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna. Ahora sí, continuemos con la llegada de Pedri a Barcelona, que fue mucho más rápida de lo que cualquiera hubiera imaginado. FC Barcelona. La irrupción de un adolescente en el primer equipo. Nadie esperaba que un chico de 17 años, recién llegado de la Segunda División española, se convirtiera en titular indiscutido de un club como el Barcelona en cuestión de meses. Y sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Bajo la dirección de Ronald Koeman, Pedri se ganó un lugar en el once inicial casi de inmediato. Su primera temporada, la 2020 a 2021, terminó siendo una de las más intensas que se recuerdan para un futbolista tan joven. Disputó 52 partidos entre el Barcelona y las selecciones española absoluta y sub-21, y ese mismo verano jugó de manera consecutiva la Eurocopa 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio, sumando en total 12 partidos entre ambos torneos y disputando prácticamente la totalidad de los minutos posibles. Ese ritmo, para un cuerpo de 18 años, es sencillamente extremo. Pero el rendimiento estuvo a la altura del esfuerzo. Con el Barcelona ganó la Copa del Rey esa temporada. Y en la Eurocopa con España fue una de las grandes revelaciones del torneo continental. La selección llegó a semifinales y Pedri fue elegido el mejor jugador joven de la competencia y parte del once ideal del torneo. En los Juegos Olímpicos de Tokio, España llegó a la final del fútbol masculino, cayendo ante Brasil, y Pedri terminó con una medalla de plata colgada del cuello con apenas 18 años. El reconocimiento no tardó en llegar. En noviembre de 2021 se convirtió en el primer jugador del Barcelona en ganar el Golden Boy desde Lionel Messi, el premio que entrega la publicación italiana Tuttosport al mejor futbolista joven de Europa, superando de manera contundente a rivales como Jude Bellingham. Días después, en la misma gala del Balón de Oro,
Ganó también el trofeo Copa, el galardón de France Football al mejor jugador sub-21 del mundo, dedicándoselo a su familia y recordando a las víctimas de la erupción volcánica que en esos meses golpeaba a su querida isla de La Palma. 2 premios individuales de máximo nivel europeo, con apenas 19 años. Para cualquier futbolista, eso sería la cima. Para Pedri, apenas era el comienzo de un capítulo mucho más complicado de lo que nadie imaginaba. Los años difíciles. Cuando el cuerpo no acompaña al talento. El fútbol, muchas veces, tiene una manera cruel de recordarle a sus mejores jugadores que nada está garantizado. Y para Pedri, las 3 temporadas siguientes a esa consagración fueron un ejercicio de paciencia y frustración constante. Entre 2021 y 2024, sufrió un total de 8 lesiones musculares, la mayoría relacionadas con el bíceps femoral, que limitaron drásticamente su continuidad. En la temporada 2021 a 2022, apenas pudo disputar 22 partidos. En la 2022 a 2023, 35. En la 2023 a 2024, 34. Para un jugador que a los 19 años parecía destinado a dominar el fútbol europeo durante una década, esa seguidilla de recaídas fue un freno constante que generó preocupación dentro y fuera del club. Y justo cuando parecía que las cosas empezaban a encaminarse, llegó otro golpe. Durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, Pedri sufrió una lesión que lo dejó fuera del resto del torneo. Tuvo que ver desde la grada cómo sus compañeros de selección conquistaban el título continental sin él en la cancha en los momentos decisivos, aunque su aporte en la fase inicial del torneo había sido fundamental. Fue una alegría a medias. Campeón de Europa, pero con la sensación de una historia inconclusa. Lo que distingue a los grandes jugadores no es solamente el talento con el balón, sino la manera en que enfrentan las etapas en las que ese talento no alcanza para vencer al propio cuerpo. Y Pedri, sin dramatismo, sin quejas públicas, siguió trabajando. Si llegaste hasta aquí en el video, es porque esta historia te está atrapando, y eso me pone muy contento. Te pido un favor pequeño, pero que ayuda muchísimo al canal. Dale like a este video. Y si tienes cerca a alguien que ame el fútbol tanto como tú, compártele este video. Se los agradezco de verdad. Sigamos, que la historia de Pedri todavía tiene un giro importante por delante. La reconstrucción. Hansi Flick y el renacer del mediocampo. Con la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barcelona en el verano de 2024, algo empezó a cambiar. El técnico alemán apostó por una mayor continuidad física para Pedri, ajustó su rol dentro del equipo y le devolvió la regularidad que tanto le habían robado las lesiones. La respuesta fue inmediata. Pedri se consolidó como la pieza que marca el ritmo del mediocampo azulgrana, el jugador que controla el paso del partido, el jugador con mejores registros de pases progresivos, pases al último tercio y asistencias de toda su carrera. Ya no era solamente el chico talentoso que sorprendía por su calma. Era, para muchos analistas, uno de los mejores centrocampistas del mundo en ejercicio. En su renovación con el club, firmada en enero de 2025 y que lo compromete con el Barcelona hasta junio de 2030, Pedri llegó acompañado de sus padres y de su hermano a las oficinas del Spotify Camp Nou. Lo soñé desde pequeñito y la realidad siempre supera los sueños, dijo el propio jugador ese día. Una frase sencilla, sin ningún artificio, que resume bastante bien la manera en que Pedri ha vivido cada etapa de su carrera. Su palmarés con el club incluye, hasta el momento, un título de Liga, una Copa del Rey y 2 Supercopas de España, además de haber sido, con apenas 23 años, el tercer jugador con más partidos disputados con el primer equipo del Barcelona antes de cumplir esa edad, solamente por detrás de Xavi Hernández y Lionel Messi. Compañía que dice mucho sobre el lugar que ya ocupa en la historia reciente del club. Y en la temporada 2025 a 2026, jugando con salud y con la madurez que solo dan los años difíciles, Pedri ha vuelto a sufrir un contratiempo físico. En enero de 2026, durante un partido de Champions League ante el Slavia de Praga, sufrió un problema muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha que lo mantuvo de baja durante varias semanas. Su reaparición llegó frente al Levante, y desde entonces ha vuelto a ser la referencia indiscutible del mediocampo culé, con una fortaleza física que finalmente parece haberse asentado. Selección española, de la promesa a la columna vertebral.
Con la camiseta de España, Pedri ha vivido algunos de los momentos más importantes de su carrera. Después de aquella Eurocopa de 2020 en la que fue la gran revelación y de aquellos Juegos Olímpicos donde ganó la plata en Tokio, llegó el capítulo que todo futbolista español sueña con vivir: ser campeón continental. En la Eurocopa de 2024, disputada en Alemania, España conquistó su cuarto título continental, superando a Inglaterra en la final. Pedri, a pesar de la lesión que lo apartó antes de la fase decisiva del torneo, fue una pieza importante en el camino de su selección hacia esa cuarta estrella, aportando el control de juego que el estilo de Luis Enrique y después de Luis de la Fuente siempre necesitaron en el mediocampo. Hoy, bajo la dirección de Luis de la Fuente, Pedri es considerado uno de los referentes indiscutibles de una selección española que llega al Mundial de 2026 como una de las candidatas más sólidas del planeta, con jugadores como Lamine Yamal, Rodri Hernández, Nico Williams y Mikel Oyarzabal compartiendo vestuario junto a él. El propio Luis de la Fuente ha reconocido públicamente lo mucho que sufrió la ausencia de Pedri en momentos decisivos por lesión, y ha dejado claro que, si mantiene el nivel mostrado con su club, España cuenta con uno de sus jugadores más determinantes para pelear por la segunda estrella mundialista. El Mundial 2026, la cita que puede coronar su carrera. Y así llega Pedri a su segunda Copa del Mundo, con 23 años recién cumplidos, pero con la experiencia de quien ya ha vivido una Eurocopa completa, unos Juegos Olímpicos, un título continental y años enteros lidiando con la adversidad física. España integra el Grupo E de este Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El debut está programado para el 15 de junio ante Cabo Verde en el Estadio Atlanta. La selección llega a este torneo con un proceso clasificatorio prácticamente perfecto, invicta, con un poder ofensivo que ha hecho respetar a cada rival que ha enfrentado en el camino. Para Pedri, este mundial representa algo distinto a lo que representó la Eurocopa de 2024. Ya no es el chico que sorprende por su juventud, ni el que necesita demostrar que puede sostener la presión de un torneo grande. Es, junto a Rodri y a Dani Olmo, parte de la columna vertebral de una generación que ya ganó un título y que ahora sueña con algo todavía más grande. Y llega con la ventaja adicional de saber, mejor que nadie, lo que significa perderse los momentos más importantes por una lesión, y con las ganas renovadas de que eso, esta vez, no vuelva a ocurrir. El capítulo mundialista de Pedri todavía se está escribiendo, y todo indica que puede terminar siendo el más importante de su carrera hasta la fecha. Legado, el heredero silencioso de una forma de entender el fútbol. Hablar del legado de un jugador de 23 años que sigue en plena actividad es, necesariamente, hablar de algo inconcluso. Pero ya hay elementos que permiten entender el lugar que Pedri ocupa en el fútbol actual. Técnicamente, representa la continuidad de una escuela de juego que el Barcelona lleva décadas cultivando. El control del balón como forma de dominar el partido, la paciencia como virtud táctica, la inteligencia posicional por encima de la velocidad o la fuerza física. En un fútbol moderno que cada vez privilegia más la intensidad y la verticalidad, Pedri es la prueba de que todavía hay espacio, y mucho, para el jugador que piensa antes de tocar el balón. También representa algo importante para el fútbol español, la demostración de que el talento de élite no nace exclusivamente en las grandes ciudades ni en las academias con más recursos del país. Nació en un pueblo pequeño de una isla que queda lejos, geográficamente, de los centros de poder del fútbol europeo, y llegó hasta la cima gracias a un proceso de formación paciente, sin atajos y sin exposición prematura. Y quizás lo más valioso de su historia hasta ahora sea la manera en que ha enfrentado la adversidad. Pocos jugadores jóvenes reciben tanto reconocimiento tan temprano como recibió Pedri, y pocos también atraviesan una racha de lesiones tan castigadora como la que él vivió entre los 19 y los 21 años. La manera silenciosa, profesional y sin quejas con la que volvió a reconstruirse dice tanto de su carácter como cualquiera de sus actuaciones dentro del campo. Con el contrato que lo une al Barcelona hasta 2030, con un lugar consolidado en la selección española y con un mundial por delante que puede terminar de coronar todo lo que ha construido hasta ahora, la historia de Pedri González está lejos de haber terminado. Apenas está entrando en sus capítulos más importantes.
Si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias de verdad. Este tipo de historias requiere tiempo, investigación y mucho cariño por el fútbol. Y que hayas llegado hasta aquí es lo que le da sentido a este canal. Pedri es de esos jugadores que no necesitan del escándalo ni la polémica para generar admiración, y por eso mismo su historia vale la pena contarla con calma. Me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas de la historia si mantiene la continuidad física, o sientes que las lesiones ya le quitaron una parte del camino que no va a poder recuperar? Cuéntamelo en los comentarios. Me gusta mucho leer lo que piensan sobre cada jugador del que hablamos aquí. Y si esta historia te gustó y todavía no formas parte del canal, ya sabes dónde está el botón de suscripción. En Estrellas del Fútbol seguimos contando las historias que hacen grande a este deporte, con la misma dedicación de siempre. Nos vemos en el próximo video.